Al correo de ustedes se envió un ejercicio, un modelo, un ejemplo del cálculo del tránsito para una estructura de pavimento. Vamos a narrarlo para que usted pueda tener una idea y entender. En este ejercicio, en este ejemplo, se incorporan otros elementos que hacen parte de la forma como en la realidad se calcula el tránsito. Entonces, este fue el tránsito que se calculó para un proyecto. Hay una introducción. En esta siempre se mencionan los tipos de vehículos, cómo están conformados los tránsitos, eso lo miramos en la teoría. Entonces habla que en esta vía pues hay una demanda vehicular esperada, que los vehículos se clasifican en automóviles, en buses, en camiones desde C2 hasta C6. Luego aparece en la estimación de la tasa de crecimiento R, es la forma cómo se va a proyectar cuál va a ser el incremento. Entonces dice que se puede hacer en base a aspectos económicos, crecimiento del parque automotor, ¿cierto? A nivel de referencia, se menciona que hay unas tablas donde aparecen esas tasas de crecimiento. Miren que aquí se menciona unas tasas de crecimiento en función del TPDS. Este es acá, siempre se debe referenciar. Aquí está la fuente, es el Invías. Hay un manual que es un manual de diseño de pavimentos, que usted seguramente lo va a mirar allá. Y habla que dependiendo del tránsito promedio diario, hay unas tasas de crecimiento para vehículos comerciales y para el total de vehículos. Normalmente nosotros vamos a requerir los de vehículos comerciales. ¿Qué es un vehículo comercial? Cuando hablamos del total de vehículos, hablamos de autos, buses, camiones. Cuando hablamos de vehículos comerciales, solo se consideran buses y camiones. Aquí se sacan o se excluyen los automóviles. En caso dice que de que no se conozca la composición vehicular, se puede también tomar la siguiente tabla, ¿cierto? ¿Qué es la composición vehicular? Recuerden que hay porcentajes de autos, buses y camiones. Dependiendo del TPDS, podemos nosotros obtener esa composición vehicular. La idea es que esa composición vehicular se obtenga a través de los conteos. Si no la tiene, la puede sumir de una tabla, pero lo lógico es que usted haga un conteo y la obtenga de allá. Aquí aparece algo que se llama el NT. ¿Qué es NT? Es el nivel del tránsito. Las especificaciones del año 2007 y las del 2013, que son las que están vigentes, en su artículo 100, numeral 100.2, clasifica ese nivel de tránsito en tres, en NT1, NT2 y NT3. Entonces esto es algo que usted tiene que aprenderlo. Cuando hablamos del nivel de tránsito, le dicen qué nivel de tránsito es esa vía. Entonces es NT1, NT2 o NT3. ¿Qué es NT1? Es cuando estamos hablando que el número de ejes equivalentes, que el tránsito de diseño es inferior a 0.5 por 10 a la 6. Recuerden que 10 a la 6 es un millón, él lo expresa en millones, entonces 0.5 por 10 a la 6 significaría que es ¿cuánto? 500.000. ¿500.000 qué? No vehículos, sino ejes equivalentes de 80 kilonewtons o de 8.2 toneladas. Miren que como el manual del Invías es tomado como en función o se basa en el ASTO, pues todo también lo tenemos referidos a ejes equivalentes de 8.2 toneladas, 80 kilonewtons o 18.000 libras. Aquí aparece el nivel de tránsito 2, que es el que está entre 500.000 y 5 millones de ejes equivalentes de 80 kilonewtons, y el nivel 3, que es para tránsitos mayores a 5 millones de ejes equivalentes. Estos 5 millones es una vez yo ya haya calculado el tránsito futuro. O sea, cuando usted obtiene el tránsito futuro le dio, por ejemplo, 3.500.000. Entonces la pregunta es, ¿qué nivel de tránsito es esa vía? El nivel de tránsito sería, si le dio 3.500.000, sería NT2 porque está entre 0,5 y 5 por 10 a la 6. Miren que es muy importante que usted recuerde siempre que es NT1, NT2 o NT3. Las especificaciones del Invías, la calidad de los materiales está en función del nivel de tránsito. Se supone que a mayor NT, a mayor nivel de tránsito, vamos a tener consideraciones más exigentes por la cantidad de vehículos que le van a pasar.
Aquí aparece ya la determinación del tránsito promedio diario. Para la determinación de ese tránsito promedio diario, dice que aquí pues vamos a determinar cuál va a ser nuestro tránsito como tal. Ese tránsito se hizo tomando como fundamento la realización de unos conteos. Los conteos antes se podían hacer de 3 días, de 5 días o de 7 días. Este conteo es un conteo de 5 días. Hoy normalmente ya se exigen que los conteos se hagan de 7 días durante 24 horas. ¿Qué vamos a obtener con él? El tránsito promedio diario semanal y la distribución vehicular. En este ejemplo, los días que se efectuaron conteo en esta vía, que es una vía del municipio, vamos a mirar, creo que es la de Cosput Carlos Ama, se tomaron conteos el día miércoles 22, jueves 23, viernes 24, sábado 25 y domingo 26. Y de esos días se obtuvo esta información. Aquí observamos una tabla donde aparecen los días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta aquí, ¿cierto? Tenemos el TDI. ¿Qué es el TDI? El TDI es la sumatoria de autos, buses y camiones. Es decir, que si usted suma aquí autos 809 más 106 más 7, si usted suma esos tres autos, 809, buses 7 y camiones 106, le dará 922. En el conteo se contabilizaron motos, ¿cierto? Pero no se las tiene en cuenta, ¿cierto? Solo el TDI se hace relación a autos, buses y camiones. Y a su vez los camiones, miren aquí, dice que esos 106 camiones, de esos 106, 105 fueron C2 y uno fue C3. Entonces esta fila corresponde a la del día miércoles, así para cada uno. En la fila después del domingo tenemos la sumatoria. Aquí hemos sumado todos nuestros TDI, nos da 5020 y está el promedio. Significa que hemos dividido 5020 entre 5 y nos ha dado 1004. Aquí ya hemos organizado. Ese valor de 1004 es el tránsito promedio diario semanal. Entonces miren que aquí tenemos nuestro TPDS, que tenemos en los autos. Los autos son los autos que sumamos acá también. Miren el promedio. Que hablamos de 865 autos, aquí le hemos pasado. Esta es una tabla de resumen. Obtuvimos 7 buses y 132 camiones en promedio. Y aquí está que tenemos 127 camiones C2, 4 C3, un C5 y ningún C6. A ellos les calculamos el porcentaje, tomando como porcentaje principal que el TPDS será el 100%. Por lo tanto, miren, aquí hemos calculado y la sumatoria de estos tres me dará 100. Entonces, en esta tabla tenemos un resumen de eso de la tabla anterior, donde se han resumido el número de vehículos y la composición vehicular expresada en porcentajes. En esto hay un componente adicional y es que para este caso yo que fui el diseñador asumí que pese a que en ese conteo no se identificó ningún camión C6, significa que no pasó ningún vehículo que tuviera un eje Triden en la parte posterior. Sí asumí y sí estoy colocando un camión C6, porque normalmente por esa vía puede llegar a pasar este tipo de camión. Esos son, digamos, el criterio del ingeniero para poder proyectar o predecir, pues cosas que no están sucediendo, pero pudieran llegar a pasar. Entonces, miren que acá en la siguiente tabla ya se ha incluido ese camión C6, ¿cierto? Y aquí estamos pasando de 132 a 133 camiones. ¿Y qué hice? Dejé el mismo TPDS y disminuí un vehículo pasando de 865 a 864. Determinado ya la información a través de ese conteo, vamos a la siguiente, que es la selección del periodo de diseño estructural. Significa cuánto tiempo va a ser la proyección, si van a ser 10 años, 15 años, 20 años. Entonces aquí utilizamos primero para pavimento flexible un cuadro también del INVIES, que lo observamos también en la unidad de tránsito, donde podemos clasificar nuestra vía. También aquí aparece el periodo de diseño estructural, ¿cierto? Como tal. eh,
recomendados. Dice que la vía, y aquí hay una tabla para pavimentos rígidos, se ha tomado, pues normalmente se toma 10 años para pavimento flexible y acá se ha tomado una vía de baja intensidad, se toma 20 años para pavimento rígido. Aquí vamos a hacer la proyección de tránsito promedio diario semanal a tránsito promedio diario anual. Recuerden que los tránsitos promedios diario anuales son mucho más exactos. Entonces aquí aparece la ecuación que estaba en las diapositivas de TPDA igual a TPDS más o menos ese valor de A que es igual al coeficiente de la curva por el error poblacional. Entonces miren que aquí se va utilizando la teoría que estaba en las diapositivas, ¿cierto? Aquí relacionamos el tipo de vía, hablamos de los valores de confiabilidad y de los valores de ZR. Entonces, para este caso se ha asumido en un 90%, creo que se asumió. Miremos aquí. Aquí tenemos primero nuestro valor de desviación. Recuerden que también es la ecuación de desviación. Es la desviación estándar de la muestra sobre n minúscula, que era el número de días del conteo, que en este caso sería 5, ¿cierto? Y se aplica esta ecuación. Al utilizar aplicar esta ecuación, ahí les queda como tarea, pues, desarrollar toda esta parte. Obtenemos que nuestro TPD es de 1116. Con ese TPD de 1116, ¿cierto? Y dejando los mismos valores de porcentaje de autos, buses y camiones, calculamos nuevamente la cantidad de autos, de buses y camiones, al igual que la cantidad de C2, C3 y C5. Pero ya suponemos que aquí tenemos una confiabilidad. Procedemos a calcular el número de ejes equivalentes en el periodo de diseño nivel 1. Nivel 1 significa que lo vamos a calcular a través de conteos. Si fuera nivel 2, significa que lo hacemos mediante series históricas. Entonces aquí aparece la ecuación, miren, esta es la ecuación ya diferente de la otra, donde dice que n es igual a n sub 0 menos nc por 1 más r elevado a la n menos 1 sobre r más nc. N es el número de ejes equivalentes que queremos obtener en el periodo de diseño. N sub 0 son los ejes equivalentes del año base. N sub C son los ejes equivalentes durante el periodo de construcción. R es la tasa de crecimiento, cuánto es el valor de crecimiento. N minúscula es el periodo de diseño del pavimento. Y NC es el periodo de vehículos de construcción. Tenemos, miren, aquí lo que tenemos es una descripción de los tránsitos promedios diarios, las composiciones. Aparece algo que se llama el factor de distribución direccional, que es del 50%. Aparece la distribución por carril, que es de 1. Estos son términos, pues, de pavimentos. Tránsito atraído se lo ha considerado como un 10%. Tránsito generado 10%, y el porcentaje de crecimiento vehicular es de 3.6%. Se ha tomado un periodo de diseño de 15 años para el pavimento flexible y para el pavimento rígido de 20 años. Aquí se hace, primero aparece el número de ejes equivalentes, n igual a n sub 0 menos nc1 más rln menos 1. Se calcula el valor de n sub 0 de ejes equivalentes en el año base, que es igual a n sub i más n sub a más n sub g por fd por fca. n sub i es el tránsito inicial, tránsito na es el tránsito atraído, ng el tránsito generado, fd el factor direccional, factor de carril y los vehículos durante el periodo de construcción. Aparece la primera ecuación, que es la de n sub i, que dice que es igual a 365 por el TPDA por el factor de proyección por FSG, que es un parámetro nuevo, por el porcentaje de vehículos comerciales. TPDA es el tránsito promedio diario anual. FSG es el factor camión global. El factor camión global es el que nos permite convertir todos esos camiones y vehículos comerciales de
vehículos a ejes equivalentes. Es como decir un factor equivalente de carga, pero generalizado para todos los camiones. ¿Cómo se calcula? Se calcula como multiplicar los porcentajes de vehículos por el factor equivalente de carga más porcentaje de camiones por el factor equivalente de carga dividido entre el porcentaje de buses más el porcentaje de camiones. Entonces aquí el porcentaje de camiones, como hay C2, C2G, C3, C4 y C5, cada uno de ellos se multiplica por su factor equivalente de carga correspondiente. Entonces aquí obtenemos nuestro valor. Se considera un tiempo de periodo de construcción. En este caso es de 6 meses, significa que es 0.5 años. Y se calcula cuántos serían los vehículos que podrían llegar a pasar durante ese periodo. El factor de camión global se obtuvo que era 3.29 y aquí se puede reemplazar los valores y se obtiene que en eso daría este número de ejes equivalentes. Se calcula luego el tránsito, número de ejes equivalentes atraídos, es un porcentaje del tránsito inicial, 5%, 5%. Luego aparece aquí el cálculo de ejes durante la construcción. Se asume que hay 20 camiones al día, ¿cierto? Durante un número de 10 por año, el número de ejes equivalentes. Y durante el tiempo que dura la construcción se obtiene este número de ejes. Se calcula el número de ejes equivalentes en el año base. Se aplica la ecuación de predicción de tránsito. Y aquí aparece lo que se llama la confiabilidad de la estimación. Esta confiabilidad de la estimación dice que el logaritmo de n' igual al logaritmo de n más zr por s sub 0. La confiabilidad es algo que se implementó mediante esta ecuación donde queremos tener un margen de seguridad. S sub zr, ya miramos que era la curvatura, y S sub 0 es un error adicional que colocan entre lo que es diseño y construcción. Al aplicar la ecuación obtenemos que nuestro n es de 3.75 por 10 a la 6 ejes equivalentes de 80 kilonewtons. Este ejercicio tiene algunos detalles, por no decirlo así, algunos errorcitos que se colocaron así para que usted se dé el trabajo de volverlo a hacer. Tiene que volverlo a hacer, tiene que volverlo a revisar y volverlo a calcular. Hasta que usted lo entienda y obtenga cuál es el valor de este n. Entonces les queda como tarea ir revisando cada parámetro y haciendo los cambios respectivos. Por ejemplo, ¿qué errores hay aquí para que ustedes comenten? Por ejemplo, miren, aquí hay un cambio. Aquí es 1116, aquí se colocó 1137, entonces tiene que verificar esta parte de aquí, ¿cierto? Miren, otro detalle que quiero que miren es este tránsito de generado, 10%, 10%. Aquí está calculado no con 10%, sino con 5%. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes lleguen, lo revisen y pues me comenten y lo vuelvan a hacer. Tienen que calcularlo. Ese es el procedimiento. Y aquí aparece el procedimiento para pavimentos rígidos. Aparecen los factores daño, índice de serviciabilidad inicial 4.5, final de serviciabilidad final de 2.5. Tienen que volver a calcular, estos son los valores de cada uno de ellos. Aquí aparece la carga, toneladas de este bus, de la carga total, pesaría 10 toneladas. En el eje siempre direccional pesa 3.5 y en el eje trasero pesa 6.5. Aquí está la distribución, la configuración de las cargas por eje. Aquí dice, miren que se hicieron los factores equivalentes por tipo de vehículo para espesor de losa y serviciabilidad final con las ecuaciones que quedó de tarea de la anterior presentación y se obtuvieron estos. Tienen que verificar si son estos valores utilizados con este espesor y con este índice de serviciabilidad final. Aquí se calculan el número de ejes equivalentes, tenemos nuestro TPDA, tenemos el número de vehículos, tenemos los coeficientes daños que son los que se obtuvieron aquí. Se multiplica los coeficientes daños por el número de vehículos, ¿cierto? Y tenemos el número de ejes equivalentes. Significa que este es el número de ejes equivalentes totales que vamos a tener, ¿cierto?
como TPD. Entonces aquí está la ecuación, esta es la ecuación de predicción para rígidos. Miren, TPD es este 281, R, tasa de crecimiento del 2% y en el periodo de diseño de 20. Aquí tenemos ya nuestro tránsito acumulado. Como ese es el de un día, lo multiplicamos por 365, lo multiplicamos por 1 y por 0,5, que es el factor direccional y el factor carril. Consideramos unos porcentajes, miren aquí es 10% de atraído, 10% de generado. Se obtiene el número total de ejes equivalentes. Aquí sigue siendo así de esto. Se calcula la confiabilidad de la estimación. Se obtiene un número de ejes. Luego cogemos estos ejes con los porcentajes que habíamos obtenido, 86, 0,7 y 13,3, y obtenemos el número de repeticiones como tal. Solo sacamos los buses comerciales y los buses y los camiones. Aquí está la distribución de cargas, la carga máxima. Y aquí tenemos la carga máxima, nuevamente resumida, y aquí organizamos en ejes simples, ejes tandem y ejes trident las cargas que tenemos definidas y el número de repeticiones esperadas. Entonces, este ejercicio también quiero que lo revisen y lo verifiquen como tal. Luego, el valor que hemos obtenido dice que nuestro n, miren aquí es de 1.83 por 10 a la 6 y hay unas tablas del INVIES donde aparecen estas, entonces queremos clasificarlas. Dice que los tránsitos en este manual de pavimento rígido los clasifica desde T0 a T6 y van desde 1.000.000, 1.000.000, 1.500.000, 1.500.000 a 1.000.000, a 5, de 5 a 9, llegando hasta 100 millones. Entonces, ¿qué tránsito nos dio? Nuestro tránsito nos dio 1.800.000, será entre 1.500.000 a 5 millones, por lo tanto es un tránsito tipo 2. Tarea: verificar, hacer ese ejercicio y hacer todas las correcciones